Entonces, gracias por estar aquí. Como había presentado, esa es una parte del trabajo que tengo de mi maestría, que es una revisión de los casos de coinfección con estos dos parásitos en México. Siguiente, por favor. Entonces, lo que vamos a ver rápidamente en esta presentación va a ser, vamos a hablar sobre parasitismo, zoonosis, enfermedades tropicales olvidadas, que en este caso nos vamos a centrar en Chagas y Leishmaniasis, y además enfocándonos principalmente en las coinfecciones. Les voy a hablar sobre la justificación, el objetivo, cómo se realizó la revisión, cuáles son los resultados junto con la discusión y las conclusiones y perspectivas de este tipo de problemas. Siguiente, por favor. Entonces, de manera general, el parasitismo es una de las interacciones ecológicas que nosotros vamos a encontrar en los ecosistemas. Antes estaba relegada, pero en los últimos por lo menos 10-15 años se está viendo que tiene una importancia muy grande en las comunidades biológicas, ya que es una interacción estructuradora. ¿Qué quiere decir esto? Que puede o tiene la capacidad de modificar las tasas de nacimiento, estructura de sexo y regular procesos ecológicos dentro de las comunidades. Ahora, hablando de las comunidades y de los ecosistemas, tenemos los servicios ecosistémicos, que son los beneficios de manera general que obtenemos de un ecosistema nosotros como humanos. Ahora, uno de estos servicios ecosistémicos que es de suma importancia, o por lo menos que a lo que va enfocado esto, son la protección contra enfermedades. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta que las actividades antrópicas en la actualidad se han intensificado, esto tiene como consecuencia muchas cosas como pérdida de biodiversidad, cambio de uso de suelo, contaminación, etc. Y una de ellas es el aumento de interacciones que tenemos de la fauna con el humano. Entonces, esto es sumamente importante porque el aumento de estas interacciones desemboca en el aumento de riesgo de enfermedades infecciosas, principalmente zoonosis, y aquí en este caso vamos a definir zoonosis como esas enfermedades que pasan de animales no humanos a humanos. En el caso particular de mamíferos a humanos. Siguiente, por favor. Ahora, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, existe un listado de 14-15 enfermedades conocidas como enfermedades tropicales olvidadas, las cuales se caracterizan por presentarse en zonas, en comunidades, en poblados humanos, las cuales tienen una desigualdad social y económica muy marcada. Normalmente son zonas rurales. También tienen una falta o un escaso acceso a servicios como luz, agua, vivienda y en este caso particular también a servicios de salud. Ahora, estas zonas, estos territorios se caracterizan también por ser zonas en las cuales existe una alta tasa de explotación de los recursos. Y por último, estas enfermedades tropicales olvidadas son importantes porque las personas que son infectadas o que se enferman por estas enfermedades, pueden llegar a tener estigmas, es decir, si te da leishmaniasis, te crece la úlcera o inclusive te empieza a caer parte del tejido, ¿no? Lesiones que te pueden discapacitar y por ende ya no te contratan o ya tu movilidad es limitada. Y por último, si el diagnóstico no fue el adecuado y por ende el tratamiento tampoco, van a existir muertes. En este caso particular vamos a tener que la leishmaniasis y la enfermedad de Chagas están dentro de las primeras 6. Entonces son sumamente importantes a nivel mundial, en América y también en México. Siguiente, por favor. Ahora, también, de acuerdo a la OMS, tenemos que el diagnóstico de estas enfermedades es un punto importante porque pues, nos va a ayudar con lo posterior, que es el tratamiento y ya después el desarrollo de proyectos de seguimiento. Los diagnósticos van a depender principalmente de qué enfermedad, porque no para todas se hace lo mismo. Va a depender del momento de la infección, si es un caso crónico, si es un caso agudo, y el tipo de muestra, si es en sangre, si es en suero, si es de piel, si es de alguna otra cosa, ¿no? Siguiente. Ahora, de manera general, aquí hay un cuadro comparativo entre leishmaniasis y Chagas, en las cuales vamos a ver los agentes etiológicos, los vectores, las formas clínicas, las formas de transmisión, los ciclos de transmisión y el diagnóstico. Por un lado, la leishmaniasis es un espectro grande de enfermedades que son ocasionadas por especies parásitas del género Leishmania, por eso le puse nada más Leishmania sp.
Los vectores que la transmiten son flebotominos y tiene 4 formas clínicas: cutánea, mucocutánea, mucosa y visceral. Además de que la principal, si no es que básicamente toda la forma de transmisión es vectorial, es decir, por los flebotominos. Por otro lado, Trypanosoma cruzi es el agente causal de la enfermedad de Chagas, en donde vamos a tener que los vectores son las chinchas besoconas conocidas aquí en México, que son triatominos, y tienen 2 formas, las cuales podemos encontrar, que es la forma aguda, que es al inicio de la infección, o la forma crónica. Una vez que llega la crónica y si es sintomática, vamos a tener que desarrollar afecciones cardíacas, del intestino, del sistema nervioso e inclusive combinación de estas. Ahora, las formas de transmisión en estas son muy importantes porque principalmente es nivel vectorial, es decir, por la picadura de los triatominos que te defecan y tú en la herida, por rascarte, ingresas al parásito, ¿no? Pero también vamos a tener que hay trasplantes, transfusiones conatales, es decir, de la madre al hijo cuando esté embarazada, de forma oral por consumir alimentos contaminados con los parásitos, y accidental, por ejemplo, en laboratorios por algún descuido, una cortada y con material biológico, ¿no? Ahora, esas son comparaciones, y acá abajo lo que vamos a tener son semejanzas. ¿En qué se semejan estas enfermedades? Que están presentes en 3 ciclos de transmisión: doméstico, peridoméstico y selvático. Y también que para estas dos se tienen muchísimas pruebas que se pueden clasificar en parasitoscópicas, serológicas y moleculares. En el caso de las parasitoscópicas y moleculares son importantes porque estas detectan directamente al parásito, más no te van a decir el estado de infección. En cambio, los serológicos lo que te van a decir es tuviste o tienes y más o menos la carga, ¿no? Siguiente, por favor. En estos mapas rápidamente lo que se muestra son las distribuciones endémicas y no endémicas de estas dos enfermedades, y como se pueden dar cuenta, básicamente en América y en México las dos las tenemos, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora bien, las coinfecciones. Para estos dos parásitos existen ciertas características en común porque pertenecen a la misma familia, que es Trypanosomatidae, lo cual les confiere características genéticas, antigénicas comunes, y además de que presentan hospederos o son multihospederos de básicamente los mamíferos, por lo cual pues son de suma importancia. Ahora, también aquí está incluido el nombre, por eso son enfermedades de importancia en la salud pública. Ahora, con todo esto, pues básicamente ya nosotros tenemos la triada epidemiológica completa, que es el ambiente, la distribución simpátrica, ahí está, Chagas en todos los estados, y Leishmania está reportada para 25 de los estados de aquí de México. Entonces ya tenemos el primer punto. Segundo punto, hospederos. Aquí en México tenemos a los vectores, que son los triatominos y los flebotominos, varias especies de hecho. ¿Tenemos mamíferos? Claro que sí, muchísimos, hay cerca de 564 según las revisiones que se han hecho. Y tenemos la circulación de los dos parásitos, bueno, en el caso de Leishmania, de varias especies de Leishmania y de Trypanosoma cruzi. Por lo tanto, bajo este escenario se puede pensar que hay muchas infecciones, ¿no? Entonces se cumplen esas condiciones para que pueda haber. Siguiente. La justificación de este trabajo es que pues, información epidemiológica de las dos enfermedades hay muchísima información, pero esta información está por separado y no está enfocada a los procesos de coinfección en zonas coendémicas, es decir, por ejemplo, sureste de México, en donde, si vieron los mapas anteriores, pues está todo en rojo, es decir, hay mucha incidencia. Por lo tanto, el objetivo de esto es revisar la información de casos reportados de esta coinfección entre Trypanosoma y Leishmania. Siguiente. Esta fue una revisión que realicé, se hizo una búsqueda sistemática para buscar los casos de estas dos enfermedades de mamíferos en México. Se utilizaron estas palabras para los motores de búsqueda. Siguiente. Como resultados, aquí vamos a tener que se encontraron 40 trabajos a nivel mundial de coinfección, ¿vale? Entre Leishmania, cualquiera de las especies de Leishmania, y Trypanosoma cruzi. De estas 40, solamente 10 fueron en México. Ahora, de esas 10 que fueron en México, estas son las veces que se hablaron o que se estudiaron ciertos grupos.
si se dan cuenta, la mayoría entre perros y gatos trae la mayoría de estudios que trataron sobre eso. Otros de fauna silvestre como roedores, otros cánidos, quirópteros y primates, y solo un trabajo en humanos. Siguiente. Entonces, esta lo que nos muestra son los mamíferos domésticos, ferales y humanos, son los artículos que están. Lo que quiero destacar aquí es que prácticamente, si se dan cuenta, son poquitos estados. Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Querétaro. Siguiente. Y miren, aquí tenemos roedores, primates, en este caso es la zorra gris y es una especie de murciélago. Si se dan cuenta, es básicamente los mismos lugares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Siguiente, por favor. Este es el resumen de lo que viene en los artículos. En verde son la N general que trabajaron cada uno de los artículos, y viene Chagas, leishmania y coinfección, es decir, cuántos casos de cada una de las enfermedades hubo en cada uno de los artículos, ¿va? De la prevalencia de coinfección en general de estos 10 artículos que se encontraron va del 0.8 al 15%, entonces sí es bastante alto. Siguiente. Poniéndolo en un contexto diferente, ¿no? Y la prevalencia, si la separamos de este lado, tenemos del 1.4 al 15%. Siguiente, por favor. Y en el caso de mamíferos silvestres vamos a tener que las Ns son un poco más pequeñas, son menos artículos y obviamente se reducen los grupos de trabajo. Y igual vamos a tener que la prevalencia va del 0.8 al 12.5%, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿qué nos quiere decir toda esta información? Primero, que los índices de coinfección son diferentes por artículo. No es como que todos digan, por abajo del 6, por arriba de tanto, sino que es bastante heterogénea lo que reportan para la coinfección en mamíferos. La otra es que, pues, como se dieron cuenta, existe una escasa representación tanto de especies como de lugares en donde se han realizado estos estudios. Entonces, esta poca representación de los grupos y las localidades del país hace que, pues, básicamente este sea un campo por explorar en cuanto a las coinfecciones, y que además, pues, no podamos tomar esto como una generalidad, porque es Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Querétaro, básicamente esos estados de todos los que hay, en todos los que se han reportado las enfermedades. Un punto importante a destacar de esto es que no se tenía en cuenta los posibles casos de infección, sino que estaban buscando por separado de Chagas y leishmania. Punto. O sea, no decían, vamos a buscar activamente la coinfección, sino de, salió una prueba, algo rara, vamos a buscar, a ver qué pasa, y caso de coinfección. Además de que, pues, básicamente todos los trabajos hablan de fauna feral, y que sí es muy importante, principalmente perros y gatos, porque, pues, son importantes al momento de poder estar presentes en los ciclos domésticos, peridomésticos y silvestres, ¿no? Por ser fauna feral y estar libre y poder interactuar. Y por último, pues, dentro de los artículos se menciona que las zonas antropizadas están reportando un mayor aumento de estas enfermedades por este aumento de la interacción humano-fauna silvestre, fauna feral. Siguiente. Ya como conclusiones y perspectivas, básicamente se rescata de todo esto el tener que incorporar distintos métodos en el diagnóstico de estas dos enfermedades. De acuerdo con la OMS, necesitamos por lo menos un tamizaje con 2 pruebas para poder decir que un caso es positivo, y si no hay concordancia, pues utilizar una tercera. En este caso, pues se procura de buscar un estándar de oro para que los diagnósticos sean más acertados. 2. Es necesario crear y desarrollar proyectos para el estudio, monitoreo y control de fauna feral, ya que son un punto clave en todos estos ciclos de transmisión, y no solamente de la fauna feral, sino también del esfuerzo de muestreo para hospederos y vectores silvestres, ya que si bien la literatura está reportado que en zonas silvestres es más bajo la prevalencia, sigue estando. Entonces el chiste es saber cómo está circulando y cómo afectan precisamente los animales ferales a estos procesos de infección-coinfección. Siguiente, por favor. También mencionan varios de los artículos que es importante evaluar el cambio climático, cambio de suelo y las actividades antrópicas, y cómo estas afectan a estos procesos y ciclos de transmisión.
obviamente con los casos de coinfección y pues cómo podría ser la futura distribución de estas. Y por último, ya como conclusión general, pues que este estudio en el sistema de hospederos parásitos vectores pues, actualmente ya es una prioridad, porque cada uno de estos puntos tiene un peso específico y cada uno de estos eslabones pues tiene incidencia en la cadena trófica, en la ecología general de las comunidades y por ende puede afectar los datos de ecoepidemiología que se pueden generar de esto. La siguiente, por favor.